Semana tras semana la pasamos increíble, nos divertimos, viajamos y nos entretenemos. Yo soy Genaro Rivas, @soy Genaro Rivas, todas mis redes sociales. Hoy estoy en una ciudad que desde su nacimiento, miren por acá, ha sido zona petrolera, llena de muchos comercios, sobre todo su gente es muy carismática, me encanta esta ciudad. Ponte cómodo y disfruta del viaje porque el día de hoy vamos a conocer El Tigre. Las recomendaciones para esta aventura son protector solar, hidratación. Y antes de continuar esta aventura, quiero recomendarte un lugar para que disfrutes de una buena película. Y se trata de Supercines, con sus innovadoras salas que están esperando por ti en el Centro Comercial Ciudad Puente Real de Barcelona. Consulta las funciones en supercines.com.be o en su cuenta de Instagram @supercines, porque en Supercines Puente Real vives una experiencia cinematográfica exclusiva para ti. Y la mejor recomendación para esta aventura es donde nos hospedaremos, el Internacional Gran Hotel, que cuenta con 240 cómodas habitaciones. Y si traes a tu mascota, no te preocupes, porque también cuentan con Pet Friendly. Las instalaciones están geniales, con cancha de tenis, piscina, salones para eventos y más. Reserva por el 0412-137-7062. En la vía nos encontramos con estas cucas gigantes, o Catalina, como se le conoce también, negras y blancas. Y ahora sí, llegamos a nuestro destino, la capital del municipio Simón Rodríguez. Está situada al sur del estado Anzoátegui, equidistante al río Orinoco y al mar Caribe. Durante el trayecto siempre estuvo lloviendo. Y justamente salió el sol para que Andrés Brito, director de Turismo Municipal, junto a su equipo de trabajo, quienes serán nuestros guías para las aventuras, nos dieran una calurosa bienvenida y un hermoso recorrido por las instalaciones de la alcaldía, donde pudimos conocer al personal que allí labora. No podíamos comenzar esta aventura sin entrar como debe ser por la Puerta Grande, en el parador turístico donde se encuentran dos amigos, el Tigre y al que popularmente llaman el Ñigre. Esta obra representa a un tigre, símbolo de la localidad. Como dato curioso, fue removida del lugar donde se encontraba en la entrada de la ciudad. En horas de la tarde de un sábado, transeúntes de los alrededores presenciaron el momento exacto en que fue retirada. Esta obra, por su particular aspecto, llegó a ser objeto de memes y chistes en todo el país. Su autor es desconocido. La obra fue inaugurada en abril del año 2010, cuando Tarek William Saad era gobernador del estado Anzoátegui, a propósito del 77 aniversario de El Tigre, capital del municipio Simón Rodríguez. Nuestra siguiente parada, Plaza Parque El Tigre, donde nos encontramos un tigre muy particular que a sus patas está bañado de petróleo. Esto se debe a que, como dato histórico, te voy a contar que el 23 de febrero del año 1933 brotó de las profundidades del suelo tigrense el primer chorro de petróleo que se extraía mecánicamente en la Mesa de Guanipa.
De esta manera, el Tigre se convirtió en el primer centro de explotación petrolera del estado Anzoátegui. A partir de ese boom petrolero, los margariteños trajeron a la ciudad a la patrona del oriente venezolano, la Virgen del Valle. Y así como esta gran obra para todos los tigrenses y la feligresía, la Virgen cuenta con una catedral, donde tal día como hoy, 8 de septiembre, y como cada año, se realizan en su honor las festividades. Dentro de las actividades que se están realizando en el marco de la celebración, el pasado 6 de septiembre se realizó la segunda peregrinación Yo Camino con Vallita, dentro del festival denominado el Vallita Fest, que cuenta con múltiples actividades, por mencionar otras dos más, como tardes de toros coleados y presentaciones musicales en el paseo que recientemente fue remodelado. Nos encontramos con el obispo propio de la catedral del Valle para que nos cuente un poquito sobre todo lo que tenemos preparado para la festividad de la cultura occidente y un poco pues, de lo que la catedral representa para el mundo. Bien, agradecidísimo de verdad pues a la presencia de Gerardo y de Andrés que nos acompañan en este día. Desde hace 6 años, hoy precisamente 18 de agosto, estamos celebrando el 6º año de diócesis, también el 6º año como primer obispo del Tigre. Una diócesis justamente, una porción del pueblo de Dios encomendada al cuidado de un obispo con los presbíteros, las religiosas, los laicos, con todos los agentes de pastoral. ¿Qué significa esto? Que este era un templo parroquial. Este templo cumplió 70 años justamente de construido. Antes pues era una pequeña iglesia, el pueblo, la ciudad fue creciendo, recordemos el Tigre va a cumplir apenas 100 años, el 2033. Por eso, entonces este templo fue el primero, diríamos así, en ser construido y se puso bajo la vocación de Nuestra Señora del Valle, porque recordemos que aquí había muchísimos margariteños, ¿no? Toda esta, y además Nuestra Señora del Valle fue decretada como hace 102 años como patrona de todo el oriente venezolano. Había una sola diócesis que estaba en Ciudad Bolívar, que abarcaba todo el oriente venezolano. Bien, hemos de lo que era una sola diócesis, somos 11 obispos que estamos en esta zona. Y esta iglesia pues, fue elevada a catedral el día 31 de mayo del 2018 por el Papa Francisco, cuando creó la diócesis. En este templo acuden muchísimas personas, por eso, por la devoción a la Virgen, porque fue uno de los primeros templos en ser construido. Recientemente sufrió, pues, fue embellecido gracias a la gestión del ciudadano gobernador, el licenciado José Marcano, fue con el apoyo también de la abogada Liris Osuna, alcaldesa de nuestra ciudad. Lo que
climatizaron, le lamentaron con impermeabilización, y también este año fue reconstruido el vitral, que es un ícono. Ese vitral, según los estudios, tiene más de 100 años. ¿Cómo llegó aquí? Misericordia divina. Ese vitral, el Cordero Pascual, muy hermoso, muy hermoso. Entonces fue restaurado en Caracas y se le dio pues su forma original. Gracias a Dios ya tiene protección, ¿no? Porque estaba muy deteriorado, quizás una pelota de un muchacho jugando pelota, qué sé yo. Pero el hecho es que ya está y es un ícono de esta ciudad, de nuestra ciudad del Tigre. Por eso les invitamos a partir del 30 comenzamos la novena a la Virgen del Valle, de tal manera que toda la comunidad se abocará. El día 8 tendremos la gran celebración presidida por el señor arzobispo de Calabozo, su excelencia Monseñor Manuel Díaz Sánchez. Ánimo, muchísimas gracias y que el Señor Jesús les siga cuidando y bendiciendo. Antes de continuar con la aventura, hicimos una parada y nada mejor que tener energía. Y con un rico café nos vamos a despertar. Y es que el Tigre tiene el mejor café de la mano de una propuesta única gusto, como lo es placer. Caipé. Bienvenido a Caipé. Bueno, cuéntame la propuesta de Caipé. Bueno, bienvenido a Caipé. Caipé significa café en lengua cariña. Nosotros somos la única tostaduría en la zona sur del estado de Anzoátegui. Somos tostaduría y cafetería. ¿Qué es tostaduría? Es donde tostamos, perfilamos el café. Nosotros traemos el café de 5 orígenes de Venezuela, que es Escuque, estado Trujillo, Boconó, estado Trujillo, Biscucuy, Chabasquén, estado Portuguesa, Mundo Nuevo, estado Anzoátegui y Caripe, estado Monaga. Soy barista SCA, soy certificado por la Specialty Coffee de América. Caipé significa café en lengua cariña. Los cariñas están comprendidos desde la zona norte del estado Bolívar, sur del estado Anzoátegui y este del estado Monaga. Somos la única marca de café con origen étnico. Nuestro café es totalmente diferente al café comercial. Nuestro café es un blend, es la combinación de 2 perfiles de tostado y de 2 orígenes de café de Venezuela. Pues trabajamos con dos tipos de orígenes. 5 tipos de orígenes. Bueno, los invito a entrar a Caipé. Tenés nuestro equipo de trabajo, Lina González, mi hija, María Alejandra, que es la que está en caja, y bienvenido a Caipé. Tenemos nuestro primer café con especies, que es el Caipenela. Tenemos el Caipé Guanipa Blend, que así lo denominamos. Es el café que es lo que nos diferencia del café comercial. Tenemos el Caipé Expreso, que es un café con una molienda fina, y tenemos nuestro café en grano. Esta es la zona donde recibimos la materia prima. Estamos ahorita esperando que lleguen, que deberían de llegar mañana los caficultores. Es allí donde molemos el café. Esta es la tostadora. Esta es una tostadora que es la réplica de la Mill City. La Mill City es la tostadora que está avalada por la SCA para certificar a los tostadores. Esta es de fabricación nacional, pero tiene componentes de la Mill City, como es lo que es la rotación del tambor, lo que es el quemador, pero es fabricada aquí en Guatire. Tenemos un café que se llama Caipé venezolano, que es la réplica del café irlandés. El café irlandés es un café con leche endulzado con azúcar, pero tiene whisky. En el caso de nosotros, nuestro café con leche es endulzado con miel de flor de mastranto, pero tiene brandy. Entonces, bueno.
te voy a pedir que te huelas tú, porque cuando uno se huele, uno se resetea. Entonces, ¿qué vamos a oler ahorita? La fragancia. Esto es la fragancia. Este es café con cardamomo. Esta es una molienda fina, que es como toman los árabes el café. Te voy a dar a oler la fragancia del caipenela, que es una especie que es la canela. Entonces, nosotros también lo formulamos acá. Nuestra aventura continúa en la icónica Plaza Bolívar. La construcción de estos espacios fueron culminados en noviembre del año 1957, durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, para ser inaugurada el 2 de diciembre del mismo año. Con el paso del tiempo ha sufrido muchos cambios y mi mayor sorpresa es que me he encontrado con la plaza más moderna de toda Venezuela. Buenas, yo soy Luis Zambrano, trabajador de Convivencia Ciudadana, y nosotros nos encargamos sobre el resguardo y la seguridad de la Plaza Bolívar. Como puede ver, la Plaza Bolívar tiene, como quien dice, bastantes normas y funciones, porque nos encargamos más que todo desde el resguardo, por lo menos la seguridad, cuidar el ambiente, la grama natural. Cuéntame esto, que hay de este lado grama natural. Natural, Este es la artificial, por lo menos. Ajá, porque hay grama artificial. Por lo menos la grama artificial es para que las personas estén tranquilamente, por lo menos si quieren compartir, sentarse. Y por lo menos la natural es, por lo menos si quieren una foto, salga un poco distinto, pues. Por lo menos la Plaza Bolívar es bien fina, por lo menos a la hora como las 6, 7 de la noche, es bien fino porque se prenden las luces, por lo menos estos son candelabros. De noche ellos se prenden y comienzan, como quien dice, a botar candela por arriba, bien fino, bien chévere. Tendría que venir, como quien dice, de noche para que vea ahí, bien fino. Lo que pasa es que ahorita ya de día no está prendido por el agua, claro, pero Sí, igual va a perder si se prende, no se va a notar, claro, es correcto. Pero de noche sí. Podemos dar una vuelta para complementar el video, porque sería interesante este dato, ¿no? ¿Y esto es en representación de qué? O sea, ¿es una antorcha, es una copa? Es una copa tipo antorcha, Ah, claro. ok, ya. Y también, por lo menos la fuente también tiene su juego de luces, que también, la mayoría de las luces se prenden es de noche es que se ve mejor todo y se ve todo de mejor calidad. Y les sigo contando sobre la labor de nosotros, pues somos la seguridad, cuidamos de las personas, las atendemos, les ayudamos en lo que podamos, pues. Por eso es que sí. Me están comentando sobre el espacio para los perritos. ¿Dónde es eso? Bueno, por lo menos el espacio para los perros sería como la grama natural. La grama natural. La grama natural donde ellos pueden, como quien dice. Hacer del 2, ajá. Claro, correcto. Ok. También tiene, como quien dice, su papelera, su bebedero de agua que se encuentra en aquel lado, que es aquel póster que se ve en toda la esquina en la entrada. Que es como por decir, si un animal hizo sus necesidades, la persona recoge las necesidades y la coloca allá. Si el perro, por decir, tiene sed, también tiene su bebedero para que él tome agua, todo así, pues. Y bueno, estamos tratando de cada vez ir mejorando, pues, gracias a la alcaldesa y gracias a todo el apoyo que ha tenido, poco a poco, pues, porque todo se logra en el proceso, pues, poco a poco, porque así son las cosas. ¿Cuántas personas laboran acá para el mantenimiento de la plaza, seguridad? Bueno, sí, por lo menos está servicios públicos, que es un barrio personal, que son varias personas,
póngase, vamos a ponerte que servicios públicos haya como 7 por ahí personas de servicios públicos, 8. Y seguridad somos en total como 9. Sí, como 9 personas de seguridad que estamos distribuidos así. Hay algunos por esta zona, estamos distribuidos por zona. Por lo menos a mí me toca la recorrida, que es darle vuelta a la plaza. Están unos que están distribuidos ya, como quien dice, estáticos en una zona, cuidándola. Interesante esto, primera vez que lo veo. No, sí, están haciéndole mejoras poco a poco, todo poco a poco. Ah, y el carrito de limpieza también. No lo habíamos notado y tan grande el carro, ¿verdad? Sí. No, más ahorita llega el chofer y comienza. Una caseta de información. Más ahorita viene el chofer y ya la comienza a conducir, que ese es para hacer la limpieza, el mantenimiento, claro. Por lo menos ahorita ya la tienen que encender para, como quien dice, sacar el agua que quedó. También está la zona wifi, que hay wifi en 3 zonas aquí en la Plaza Bolívar, por lo menos. Esta es una zona wifi. Que también, en aquella esquina también hay wifi. Son puntos específicos, Específico. ¿no es una conexión global? No, sino son varios wifi. Hay 3 wifi en sí. El de esta esquina, el de esta esquina y en la esquina de allá atrás también. Son los 3 wifi que hay. Aparte de esto, también contamos con la plaza, no sé si el chico te lo mencionó, con un espacio para que la ciudadanía, ¿verdad?, puedan venir a festejar sus cumpleaños. Sus ¿verdad? cumpleaños, claro que sí, Pueden no se lo para había quitar comentado. Vamos a ir ahora a ese espacio a mostrar, piden permiso para poder utilizarlo. Lo festejaron aquí, ese sí. Ubicas en las páginas de la alcaldía, de la Acá estoy viendo alcaldesa. la señalización de unas tortas. ¿Qué sería esta zona, claro? Y esa zona en la que está allá puede. Sí. Por lo menos esta zona es donde frecuenta más personas, pues, porque esta es la zona, es más agradable, pues así. Lo que es esta zona aquí y la de allá en la esquina son las zonas donde más frecuentan personas. Correcto. Te invitado. Ahora. Okay. Acá en el letrero, si puedes ver, te vas a encontrar con una clave de sol. Una de las claves utilizadas en la música. Y es que este espacio los días domingos, si no mal recuerdo, lo utilizan para esparcimiento musical. Tiene su iluminación, puedes ver que cuenta con una pequeña tarima. Y muy cerca de la Plaza Bolívar nos encontramos esta plaza con una guitarra. Bueno, muchos la conocen así. Ok. Bueno, bienvenido a la Plaza Ciro Augusto Ramírez Gamboa. Un monumento que se hizo en honor a este señor, que cuatrista profesional, cultor de acá de la zona, comúnmente conocida por la gente como la Plaza de la Guitarra. Muchos confunden el 4 con una guitarra, pero realmente es un 4. Esta plaza fue construida en honor a él. Acá fue la primera bomba del Tigre. Ok, la plaza.
Plaza Estefano Masobrio. Hace honor a esto. 2022, mira, sí, también está iluminado, tiene sus luces LED. Como puedes observar, también está presente la bandera del país y la bandera del municipio. Y por allá puedes observar a un niño jugando. Sí, un puente. Sí. Un puente. Los niños lo utilizan como medio de distracción. Ahí tenemos uno en acción. Te puedes montar por allí, no hay problema, ¿viste? Puedes subir. Este espacio sirve además para la recreación de los más pequeños. No perdí la oportunidad de lanzarme y jugar un poco antes de seguir. Exactamente, como un tobogán deslizadito. Y ya que hablamos de jugar y de espacios de entretenimiento, nos dirigimos ahora a espacios con áreas deportivas como canchas de pádel y propuestas gastronómicas. Nos encontramos en Thai Bread Beach Tennis, un complejo de beach tenis, pádel, además con una suculenta propuesta gastronómica que conseguimos desde el pollo crispy, comida mexicana, sushi, tenemos comida grill. Es uno de los sitios emblemáticos del turismo deportivo en el municipio Simón Rodríguez, lo que nos ha permitido desarrollar torneos de pádel y torneos de beach tenis en sus instalaciones. En momentos van a apreciar pues cómo se pone esto completamente lleno, las personas disfrutando en familia, un espacio completamente agradable, familiar, pensado para el disfrute de la comunidad. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel, estamos aquí en Al Fuego Grill, gracias al pana Genaro que nos está visitando. Nosotros somos una hamburguesería de acá del Tigre, estado en Anzoátegui, que estamos ubicados en Thai Break Beach Tennis, un complejo deportivo bien chévere de acá del Tigre, de la ciudad. Nosotros ofrecemos un sinfín de variedades de hamburguesas al grill y hamburguesas smash, con ese toque americano y con ese toque a la parrilla que a todo el mundo le gusta. Así que bienvenido siempre toda aquella persona que quiera visitarnos. Nosotros estamos a partir de las 5 de la tarde todos los días, igual que el complejo. Vengan, disfruten, comida buena y excelente ambiente familiar. Y no me podía ir sin probar la especialidad de esta propuesta, como lo son las bombas rellenas. Otro espacio para la recreación es el complejo deportivo Eduardo Mopito Figueredo, que al igual que el anterior, ofrece canchas para distintas disciplinas, además de pádel, béisbol, yoga, bailoterapia y caimaneras de kicking ball. Ofrece una propuesta de juegos de video y la que más me encantó fue la del Padrote Grill. Mi nombre es Luis Velázquez y bueno, Padrote Grill, estamos ahorita acá con el tema, la propuesta que tenemos ahorita actualmente. Estamos trabajando con lo que es el tema de comida rápida, ¿no? ¿Verdad? Y aparte de eso tenemos todo lo que es hamburguesas, perro caliente. Bueno, listo, perfecto. Aquí estamos acá, nos encontramos acá en el Tigre, estamos en Anzoátegui y bueno, invitados acá en la zona pádel aquí del centro
Deportivo del Maupito Figueredo. Aquí estamos, bueno, aquí estamos a la orden. Llega la noche y seguimos la aventura en un increíble ícono de la ciudad. Un gran atractivo turístico como lo es el Parque Francisco de Miranda, donde se encuentra pintada la bandera de Venezuela. En este hermoso lugar me dio la bienvenida nada más y nada menos que la alcaldesa de la ciudad, Lilis Osuna. Aproveché la oportunidad de darle obsequios y la sorpresa es que ella tenía uno para nosotros. Que vienes a un parque para nosotros súper importante, como es el Parque La Bandera, un lugar mágico en la ciudad del Tigre, donde vienen todas las familias a compartir un rato. Tenemos el internet totalmente gratuito, nos encanta cuando en altas horas de la noche que pasamos a supervisar todo lo que son nuestros espacios, ver a la familia conectada con esta imponente bandera que nos identifica como venezolanos, de verdad, Genaro, que sé que te vas a enamorar de nuestra ciudad. Sí, ya vi la plaza, todo lo que vi. ¿Fuiste a la Plaza Monumental? Sí, me encantó. Qué bueno. Vamos ahorita porque quiero verla de noche, porque me dijeron que el principal te va a encantar. de noche. De noche. Te va a encantar, te va a encantar. Ya hemos ido a varios Qué bueno, qué bueno. Sí. No, mi director de turismo es buen anfitrión, buen anfitrión. Aquí nos visitan cuando vienen turistas de diferentes partes del país internacional. Ellos acá pasan la noche. Hemos tenido argentinos, chilenos, mexicanos, les brindamos todo el apoyo. Así somos nosotros los venezolanos. Acobijamos a todo el que viene acá a nuestro país porque siempre es bueno así el trabajo que tú haces. Siempre digo que debemos vender a nuestro país en lo positivo, porque yo creo que lo positivo nos une mucho más que lo negativo. Y de verdad que siempre aplaudo el trabajo de ustedes que van a diferentes ciudades del país y siempre ponen lo positivo, lo bonito que tiene nuestro país, porque nuestro país es hermoso, muy bello, de verdad, muy muy hermoso. Los que hemos tenido la oportunidad de recorrerlo, quedamos siempre enamorados y todo el que viene a visitarnos nos dicen, wow, modestia aparte, nosotros nos decimos que no es un mito, somos la ciudad más limpia del país. Más limpia porque permanecemos 24/7 trabajando para tener una ciudad organizada y que los tigrenses, que salimos todos los días, como tú, como yo, como Andrés, como todos ustedes, a poner un granito de arena, oye, digan, cuando se van a acostar, nos vamos a acostar con una ciudad totalmente limpia, una ciudad totalmente organizada, para que el otro día, cuando vayamos también otra vez a la faena diaria, nos encontremos con una ciudad totalmente limpia y totalmente organizada. De verdad que para nosotros un placer que hayas escogido la ciudad de bienestar y progreso como el Tigre para conocer, y que a través de tus redes, que la hemos visto, wow, haces un trabajo extraordinario. De verdad que siempre voy a aplaudir eso. Gracias. De hablar lo bonito, lo majestuoso que es nuestro país, las cosas positivas. Siempre debemos, yo digo, en cualquier entrevista que nos hacen pues a diario, a mí me gusta ser portadoras de buenas noticias. O sea, a la ciudadanía, al país, siempre hay que darle esa importante noticia todos los días, porque nos hace falta. Y ustedes hacen un trabajo extraordinario. Hemos tenido aquí muchos influencers que han venido a conocer la zona y se han ido, pero encantados. Yo creo que tú también te vas a quedar así. Vamos a ir, sí. Y bueno, con Andrés
que te lleve a conocer todo la vitamina, la bebida ícono de la ciudad, las empanadas de Doña Luisa. Tenemos muchas cosas que mostrarte para que tú puedas decir, estuve en una ciudad donde también hay cosas importantes y positivas para aportar a ese país que todos merecemos. Este ameno encuentro no podía finalizar sin brindar con unos deliciosos cócteles que nos ofrecen los amigos de Pilla Tus Frutas, que además de la heladería Experiencia Canaima, son emprendimientos que te deleitarán cuando vengas a disfrutar en este hermoso parque. Sobre la bandera más grande del mundo, te puedo comentar que el artista plástico Rafael Bogarín, nacido acá en El Tigre, precisamente presentó en el año 2006 un proyecto el cual quedó aprobado. Sobre los silos de 32 centímetros por 48 metros se pintaría la bandera horizontal más inmensa del mundo, aparte de que los venezolanos decimos que es la más bella. Cuando vengas al Tigre, no dejes de venir a estos espacios que son ideal para toda la familia, en especial para los más pequeños, que se van a divertir con el karting, el castillo y un área para dibujar. Y como en todas las aventuras, llega la hora más esperada, la de disfrutar de una rica comida. En esta oportunidad, una rica pizza a la leña de los amigos de la pizzería El Refugio. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Milena Berardi y aquí estoy en El Refugio, donde estamos agradecidos y complacidos de tenerlos ustedes acá, de verdad. Para nosotros es un honor que venga a recibir, a dar esa vuelta por este restaurante acá en la ciudad del Tigre, donde te ofrecemos las mejores pizzas de toda la zona, y te puedo decir hasta que de Puerto La Cruz y de ese lado donde ustedes vienen. Y antes de despedir esta aventura, no me quería ir sin mostrarte la espectacular Plaza Bolívar de noche. Así que disfruta de estas hermosas imágenes.
La hemos pasado increíble, definitivamente el Tigre me encanta, es una hermosa ciudad y ¿sabes algo? Hay muchas más aventuras que, bueno, recorrimos muchísimos más lugares, así que quedan par de videos, así que está pendiente y no te pierdas las aventuras. Si te gustó este video, recuerda darle like, comentar, activa la campana para recibir las notificaciones y por supuesto suscríbete al canal. Yo soy Genaro Rivas, @soy Genaro Rivas. Nos vemos en una próxima aventura. Se te quiere muchísimo. Chao, chao. Ponte como